La gira de propaganda política del candidato de las Fuerzas Revolucionarias y Progresistas de Guatemala, Coronel Arbenz, prosigue con todo éxito. Como corolario de este acto cívico de trascendental importancia para la vida política de Guatemala, el candidato de Unidad Nacional, Coronel Arbenz, pronuncia conceptuoso discurso en el que enfoca realísticamente los múltiples problemas de las comunidades indígenas, de las unidades de producción y de la ciudadanía en general, proponiendo soluciones que tienen por base la reforma agraria democrática como fuente de prosperidad y bienestar para todos los guatemaltecos. Ya para estos momentos sí es necesario trabajar de manera consciente la bendita tierra para que ella nos siga dando frutos. Sí creo que vamos madurando bastante porque de una u otra manera tenemos que defender los principios que nos propusimos en aquellos momentos, ¿verdad? De mantener la organización, de tener fuerza para poder ser escuchados. Me llamo Juan, pero mi nombre legítimo es José Domingo Enríquez. Pero aquí no nos manejamos por el nombre legítimo, sino que por el seudónimo que por tantos años que nos hemos manejado, ¿eh? Y yo me siento tan tranquilo, tan feliz, amaneciendo en lo que se está calentando el agua para café, yo ya estoy por ahí haciendo algo y viendo a buena mañana qué problema está pasando o sucediendo en las plantas. Y pensando, aquí no me chingan los compas, porque cuando voy a la aldea, si no me junto con aquellos, me echo mis cervezas y ahí pasamos charlando y el tiempo se nos va. Y yo siento que acá hago bastante. Esta es una de las plantas muy medicinales. Es una de las plantas medicinales. Esta se llama la hierba del cáncer. Nuestra madre naturaleza nos ha demostrado que no hay necesidad de destruir un bosque para ver crecer otro. Donde quiera que he estado sembrando árboles. Árboles que les digo yo a los compañeros, y esto se está terminando. Entonces es tiempo de que sembremos para que un día podamos cosechar. Mi nombre es Andrea Isabel Ischio Hernández, tengo 25 años, actualmente soy la presidenta de la Junta Directiva de Recursos Naturales de los 48 cantones de Totonicapán. El bosque comunal es una propiedad de tipo colectivo, que es la primera figura que aparece inscrita de esa manera en el registro de la propiedad en Guatemala desde 1793. Y donde pues todos somos dueños. Es una conciencia que viene ya de herencia de manera ancestral. Desde pequeños los abuelos nos cuentan historias relacionadas con el agua, con los árboles, cómo se nos enseña que estos tienen vida. Una amenaza fuerte
tiene que ver también con estos modelos impositivos que nos genera este modelo neoliberal y globalizado de producción de riqueza y de capital, que ve en los recursos naturales una fuente de dinero y no una fuente de vida como nosotros la vemos. South of the United States, the blue waters of the Caribbean Sea once were known as the Spanish Main. This was because pirates sailed along these shores. Today, fast white steamships travel across the Caribbean with cargoes more valuable than pirates' gold. And officers in trim white uniforms pick up their golden cargoes from a place we call Banana Land. Guatemala siempre ha tenido una relación de producción en el campo de tipo semifeudal. Por un lado, grandes terratenientes y por otro, minifundistas. El 2% de la población poseía el 80% de la tierra cultivable. Las empresas norteamericanas, la United Fruit Company era todopoderosa. Los ferrocarriles internacionales de Centroamérica eran subsidiarias de la United Fruit. Tenía los muelles de los puertos principales. Los puertos visitados del Caribe era la gran flota blanca de la United Fruit Company. La empresa eléctrica de Guatemala no era de Guatemala, era de la Electric Bond and Share. Grandes extensiones de tierra. Las comunicaciones hacia afuera se hacían por la All America Cables norteamericana y la Tropical Radio and Telegraph Company, que era de la United Fruit Company. O sea, esa imagen de republiqueta bananera del Caribe completa. Era primero la United Fruit Company, después Dios, así en ese orden. We know you like bananas. Pues yo siempre agricultor, siempre trabajaba, y sembraba maíz, sembraba nosotros el guineo, el plátano y muchas frutas para vender. En el tiempo de Ubico, yo estaba como este chamaco, mira. En ese tiempo se ganaba nada más 25 centavos el día. Con la crisis de los años 30, que los precios del café se vinieron abajo, entonces crearon leyes más opresoras, sobre todo contra la población rural e indígena. Para 1944, el general Jorge Ubico llevaba ya 14 años en el poder. Desde que entró en 1932, encarceló a todos los comunistas, a los dirigentes obreros que existían en ese tiempo, y se prohibieron los sindicatos, se prohibió la palabra obrero incluso. Se llevó a extremos de servilismo ante ellos, por un lado, y de delación permanente, torturas, asesinatos. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Saigüenque, grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehuenche, en tu desbocado, otro pehuenche. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial cambió esta situación. Los Estados Unidos adoptaron la política del buen vecino y entonces esperaron que todos los países de América Latina los ayudaran en su esfuerzo de guerra. Cuando Ubico vio que ya no tenía el apoyo de los Estados Unidos, renunció. Después de una protesta en junio del 44, en la madrugada del 20 de octubre hubo una insurrección dirigida por los militares y con apoyo de civiles, principalmente estudiantes también. Y hay un civil en particular, un señor incluso de la clase alta, Jorge Toriello,
que era amigo del capitán entonces, Jacobo Arbenz, que había sido un alumno distinguido en la escuela militar. Y a partir de ahí se forma una junta de gobierno integrada por 2 militares y un civil, que eran Jacobo Arbenz, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello. Llama a una asamblea constituyente, se llama elecciones. Se piensa en un candidato que no tuviera relación con ningún militar ni nada de eso. Ese es Juan José Arévalo, ¿no? Un civil que era universitario, que no tenía las manos manchadas de sangre ni nada y que no había vivido aquí. Era en ese momento el billete de la lotería premiado. Yo tenía 14 años, ¿no? Yo fui a ver eso. No se me olvida, no se me olvidará nunca. Pero en una ciudad donde nadie podía moverse, ver multitudes era una novedad, pues así. Ese derecho a la alegría, podría decirse. Sí, la viví, la recuerdo a mi generación. Y además era insólito, me imagino que para los más adultos, más todavía, el hecho de que cualquiera podía decir lo que le pegara la gana, que nadie le iba a decir nada. Así. Arévalo tenía una tarea demasiado grande porque había que empezar por todos lados y eso es imposible. Se decretó el Código de Trabajo, se creó el Instituto de Seguridad Social, pero hasta cierto punto era un gobierno un tanto tibio. Pero aún así el gobierno de Estados Unidos lo acusaba de comunista y hubo infinidad de intentos de golpe de Estado. Entonces empieza ya una lucha distinta. Los que querían verdaderamente una reforma y los que solo querían un cambio de personas y alguna orientación menos brutal que la que había. Y los campos se van escindiendo. En su discurso, el ciudadano Arbenz hace un análisis de la contienda electoral, demostrando cómo la reacción a falta de argumentos de solidez está empleando como elemento de propaganda la injuria y la calumnia, refiriéndose además a los problemas locales más importantes, como son aquellos de la tierra y el campesinado, insistiendo en que debe implantarse la reforma agraria como la mejor solución a esos problemas. Con el gobierno conseguimos esas tierras porque eran tierras que estaban abandonadas. Arbenz, pues. En el tiempo de Arbenz veníamos a la capital y le pedíamos pues tierra, ¿verdad? Y si el terreno era grande nos daban hasta unas 3 o 5 manzanas de tierra. Durante el gobierno de Arbenz se fue radicalizando más la cosa. Él en sus planes de gobierno siempre proclamó de que había que crear las bases para el desarrollo y también lograr la independencia económica. Pero el punto central focal era la reforma agraria, por supuesto. Tierras ociosas, fundamentalmente, pero que eran utilizables, se podían expropiar mediante denuncia de los campesinos que vivieran en la región. La tierra no se daba en propiedad, en usufructo vitalicio, con el objeto de que no la vendieran para rehacer los latifundios, ¿no? Como había pasado en México. También se creó el Banco Nacional Agrario para respaldar económicamente, sobre todo a los beneficiarios de la reforma agraria con préstamos. Se pusieron agencias de extensión agrícola en la mayor parte del país, atendidas por agrónomos. Naturalmente, los más beneficiados fueron de las poblaciones mayas, ¿no? Este es un bosque antiguo. Hay árboles de 800, 500, 300 años y la mayoría son de conífera de pino. Hay pino blanco, pino colorado, ciprés, aliso, roble y el pinabete, que es como el Abies guatemalensis, que es el pinabete guatemalteco, que es como la especie pues única del país y única en el mundo. Ahorita vamos a ir a inspeccionar el área donde encontró el compañero la ramilla de pinabete. A ver si están talando allá abajo.
Tenemos la dificultad de que en los meses de noviembre y diciembre, por ser un árbol pues bastante hermoso, bastante vistoso y que también es aromático, muchas de las personas gustan de comprar tanto la ramilla como el árbol para utilizarlo como un elemento decorativo en el hogar, ¿verdad? Como árbol navideño. Como podemos observar, esto es un pinabete ya como unos 25 años de edad, pero más sin embargo la gente tala y tala. Entonces eso es lo que se quiere evitar con los monitoreos que siempre se realizan. Pues sí, hemos sorprendido a personas talando. Esta es la semilla del pinabete. Yo no tengo la mayor experiencia cómo se procesa. El que sabe y conoce bien esta situación es don Agustín. Quizá. Yo soy viverista de 48 cantones. Mi nombre es Agustín Par Velázquez. Hay 5.520 los pinabetes. Sí, pinabetes. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Sabe qué, bacho? No tiene ramo. El hembra le va a enseñar. Ahí está la hembra. ¿Está, mira? Entonces se hace año con año, desde hace más de 10 años, una jornada de protección especialmente al pinabete, donde pues se evita que el pinabete que está acá en áreas naturales se corte para que sea colocado en hogares como adorno. La postura desde 48 cantones es que el pinabete de Totonicapán no se comercializa, es únicamente para preservación de la especie. Para cuando fue la contrarrevolución se habían beneficiado a entre 85.000 y 100.000 familias. Es más o menos 500.000 de personas. Eso creó también una sensación de inseguridad y de desagrado en las poblaciones ladinas y urbanas. Entre los expropiados estuvo la compañía frutera gringa. Ellos habían declarado sus tierras por un valor mucho menor al real para evadir impuestos. Entonces los indemnizaron conforme a lo que ellos habían declarado y se pusieron furiosos. Fue uno de los factores que motivaron la intervención. Para entonces era Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, y el secretario de Estado, John Foster Dulles, era socio fuerte de la United Fruit Company y abogado, pues correspondía al bufete Sullivan & Cromwell de Nueva York. Alan Dulles era hermano de John Foster Dulles, el jefe de la CIA. Entonces preparan el golpe. En Caracas se celebra la 10ª Conferencia Interamericana. Encabezando la delegación estadounidense se halla el secretario de Estado John Foster Dulles, quien pronuncia un discurso que se considera como la primera declaración definitiva del gobierno de Washington con respecto a la amenaza comunista en este continente. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism. Y así empezó la tal invasión, con aviones sin insignia. La idea no era convencer, era amedrentar. Fue en junio del 54. Arbenz sí se había replegado demasiado sobre sí mismo. Y sí es cierto que había tomado como en ese momento ya como confidentes a algunos dirigentes del Partido Comunista. Entonces esta es como la excusa perfecta para los gringos, ¿no? Que Guatemala se está volviendo una cabeza de playa de la Unión Soviética y no podemos permitir que haya una república comunista en el hemisferio occidental. Y entonces empiezan a organizar pues, una intervención armada. On the Guatemala-Honduras border, the town of Nueva Octopeque, headquarters of the Guatemala insurgents, is invaded by a plane load of American newsmen, including Al Waldron, Movietone veteran war photographer. His camera catches a press interview with secondary anti-communist liberation leaders who, with maps, explain how they hope to capture the capital city. Massing for an advance against the communist-dominated forces of President Jacobo Arbenz Guzman,
The Liberation Patriots are well equipped with small arms. But while rebel headquarters bustles and its top leaders, Colonel Carlos Castillo Armas on right, here with his first aide, Colonel Mendoza, plan their campaign, the United Nations is racked with conflicting opinions about what to do to avoid further bloodshed. Y era una fuerza militar que hubiera podido ser derrotada fácilmente por el ejército, pero el ejército se niega a pelear. Porque ellos pensaban que si derrotaban al ejército ese medio payaso que venía, iban a meter a la infantería de marina. Y que pelear con la infantería de marina se daban por derrotados sin intentarlo la batalla. Arbenz ordena que le den las armas a los sindicatos y a las organizaciones campesinas, pero los militares desobedecen esta orden y le dan un ultimátum y le dicen que o renuncia o pactan con los invasores. Entonces el tipo se sintió desolado. Y pues ahí se acaba todo. Se desata una represión terrible. Meten presas a más de 10,000 personas. Una cantidad indeterminada de muertos. Miles de exiliados. Se cebaron sobre los beneficiarios de la reforma agraria. Los indios, los fueron a matar a los lugares donde estaban. Y bueno, y las tierras que habían sido repartidas vuelven a sus antiguos propietarios. Viene Nixon a felicitar al nuevo presidente porque será la primera vez que el comunismo es derrotado. Mi padre me acostumbró a cuidar lugares así solo, desde tierna edad, y no me espanta la soledad. Tenía mi parcela y teníamos unos animalitos, empecé a vender los animalitos, pero sin decirle a mi compañera qué estaba pensando, qué iba a pasar. Al ver que vendía los animales me decía, bueno, ¿y qué estás haciendo? Al fin me vi obligado a comentarle, fíjate que la situación está muy difícil. Puede ser que nos separemos definitivamente. Y tenía 6 hijos, incluso el último estaba de pocos días de haber nacido. No se olvide que en aquella época, en la zona, en la región, predominaban las dictaduras militares fabricadas por el imperialismo, promovidas por él, y en ese sentido Guatemala era la excepción. Porque ya quedaban nada más la Unión Soviética y los Estados Unidos, los verdaderos victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Así que dijeron, bueno, Europa del Este, esfera de influencia de la Unión Soviética, América Latina, esfera de influencia de Estados Unidos, porque por tradición, desde Jefferson, América Latina es su patio de atrás. Los Estados Unidos históricamente han tenido 2 mecanismos fundamentales para ejercer su dominación. El primero son sus acciones unilaterales de fuerza. El segundo mecanismo de dominación de los Estados Unidos es la construcción de un sistema de dominación regional basado en el concepto de hegemonía. Eso quiere decir que los dominados asimilen la ideología y se hagan parte de su propia dominación. Es agua pura. Esta no es agua contaminada, es agua puramente de nacimientos. Y el agua es muy delgada, no es gruesa. No es así como el agua que se modifica, se trabaja, se arregla. No, esta es agua 100% pura. Y tenemos, digamos, en este caso viene directamente del bosque. Todo viene cayendo del bosque, ¿ven? Y hay áreas donde incluso vemos los meros nacimientos saliendo, brotando el agua del nacimiento puro. La presión política que hay sobre 48 cantones es muy grande, los intereses transnacionales son enormes, la voracidad de las empresas tampoco para. Supuestamente habían ya desde el 2007 2 licencias pues, que estaban en suspensión a la empresa Goldcorp y a su subsidiaria la mina Marlin para hacer exploración minera dentro del bosque comunal de Totonicapán.
Sin embargo, nosotros durante el año encontramos gente que pertenecía a esas empresas dentro del bosque comunal haciendo paseos. Descubrimos de que las 2 licencias que existen dentro del bosque comunal no han sido canceladas y que en cualquier momento las empresas pueden volver a activarlas, volver a solicitarlas y estas les pueden volver a ser concedidas. Vemos nosotros esto como una afrenta, porque ya se dijo que no. Hubo una consulta previa de buena fe, libre y ordenada, donde el pueblo de Totonicapán dijo no queremos minería, no es un modelo de desarrollo que nosotros querramos y que además cuestionamos, porque el oro solo sirve para garantizar la riqueza de los ricos, que se van a lingotes, a bodegas, a bancos, y garantizan también con eso la pobreza de los pobres. Entonces, nosotros sabemos que nuestro oro es verde, que es en oxígeno y en agua, y que esa es para nosotros la vida. Y nos fuimos dando cuenta de que no era como nos habían dicho al principio, que la guerra iba a tardar unos pocos meses. No, la lucha de una guerrilla contra un ejército es totalmente diferente que se agarre un país con otro, pues, ¿verdad? Esa cosa no se iba a terminar luego. Y que no era porque nosotros lo hayamos querido iniciar, sino que la guerra fue impuesta. Era un grupo de gente que estábamos armados y que todos éramos víctimas del mismo enemigo y uno se fue empezando a poner un cariño, un aprecio demasiado, que de allí nos moríamos a la par de otro compañero y de allí viene la palabra de compañeros. Fue una escuela, fue algo de que nos unió tanto. Que nos querían, de veras nos querían, nos cuidaban. Se produce la contrarrevolución en Guatemala y eso va a tener también una gran repercusión en Cuba. Todo el mundo en el 59 tenía en la mente a Guatemala. La principal demanda, el tema principal que va a unir a la inmensa mayoría de los cubanos, que era un reclamo universal de la sociedad cubana, es la reforma agraria. Este es un folleto clandestino, impreso y buscado por la policía. Y aquí decía, en la parte de atrás, la cifra de tierra, se veía que el 85% de la tierra estaba en manos de los latifundistas. Y ese fue uno de los elementos fundamentales de la lucha nuestra, era recuperar la tierra para los campesinos. Sabíamos que en Guatemala había habido un intento de reforma agraria. Nosotros no podemos ver que la revolución cubana le gustara la lucha armada. Nosotros tratamos de alcanzar la construcción de una sociedad más justa por la vía pacífica, ¿entiendes? No le pedíamos a Batista erradicar el capitalismo, sino que fuéramos dueños de nuestro propio destino. Y se cerraron los caminos. El camino se cerró y solamente dejó como forma para resolver los problemas de los males de Cuba la violencia, la lucha armada. Y por eso se da el Moncada. Estamos aquí reunidos para cantar una canción. Vamos a cantar toditos con todito el corazón. Si estamos así juntitos, vamos a cantar mejor. Vamos a cantar toditos con firmeza y con valor. A todo el mundo a resistir, a vencer o a morir. A todo el mundo a resistir, a vencer o a morir. Si quiere la paz, compadre, para eso hay que luchar. En el frente que más le cuadre, la cosa es echar a andar la tierra para el campesino, así lo dijo el abuelo. Primero morir, carajo, que estar en la aldea modelo. A vencer,
o morir, a vencer o morir, a vencer o morir. Sí.